Muy bien. Empezamos con las lesiones traumáticas de las partes blandas. Ya hemos dicho que aquí no todo es ruptura de hueso, también se rompen las partes blandas. Y las partes blandas incluyen la piel, tejido celular subcutáneo, los tendones, músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. Ya vamos a ir dañando cada uno de ellos. De la piel no tenemos mucho que hablar porque casi todo lo hemos hecho en cirugía. Algunos conceptos, reforzamientos en lo que a traumatología se refiere. La piel y el tejido celular subcutáneo puede sufrir contusiones y aplastamientos. No olvidemos que característica de la contusión es que no hay solución de continuidad, a diferencia de las heridas, ¿no? En la cual sí hay una solución de continuidad. Eso es lógico. La contusión puede llegar a ser leve o puede llegar a ser severa. ¿Qué dice al costado? Aplastamiento. El aplastamiento ya es un grado de contusión muy severo en traumatología que puede llevarnos a un síndrome que tiene un nombre, Bywaters. El síndrome de Bywaters, aquí en traumatología hay harto nombrecito propio. Ya no sé si hay más nombres propios en neurología o en traumato, pero hay harto nombrecito que hay que memorizar. ¿Ya? El síndrome de Bywaters o el síndrome de Cushing, que también aparece en unos libros, que es aplastamiento. ¿Y por qué se caracteriza el síndrome de aplastamiento? Por destrucción tisular, y cuando se dañan los tejidos, ¿qué se libera? Potasio y mioglobina, ¿cierto? Entonces el síndrome de Bywaters se caracteriza por hipercalemia y mioglobinuria. Y ambos, la hipercalemia, la mioglobinuria y demás, liberación de daños tisulares, puede llevar a la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda, elevación de la urea, creatinina, ¿cierto? Pregunta frecuente de examen. Daño renal por síndrome de aplastamiento. Esto suele darse aproximadamente a las 24 horas, dentro de las 24 horas post-trauma. Viene, alguien se cae, lo atropellan, viene el bombero, todo buena gente, le saca el rocón que tenía encima de la pierna, le levanta la roca y ¡blum! Se empieza a liberar todo el potasio y la mioglobina, daño renal. Hay que tener mucho cuidado a la hora de atender a sus heridos, ¿ya? ¿Qué más? Equimosis y hematomas. ¿Qué diferencias entre equimosis y hematomas? Son acumulaciones de sangre, extravasaciones. Ahí no hay mucho tema. Ahora, ¿por qué se diferencian? La equimosis y el hematoma se diferencian por la fluctuación. La equimosis no fluctúa. Si ustedes lo presionan y aparentemente no hay movimiento del contenido sanguíneo, ¿no? Y en cambio en el hematoma hay fluctuación. Esa es la palabra que viene en el examen. ¿Fluctuación o no fluctuación? ¿Cuál fluctúa? El hematoma. El hematoma es una equimosis grande. Otro dato es que la equimosis, otra palabra clave, es difusa. Difusa, es una extravasación difusa. En cambio el hematoma se encapsula. Se encapsula. ¿Cuál de los dos es que tiene posibilidad de infectarse? El hematoma. Al ser una extravasación de mucha cantidad que se encapsula, tiene riesgo de infección. Por lo tanto, se sugiere siempre profilaxis antibiótica. La equimosis no necesita antibióticos. En cambio, el hematoma sí necesita ya sea una profilaxis o un manejo dependiendo de un tratamiento dependiendo de cuánto tiempo está el hematoma, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Las heridas, ya hemos hablado bastante en cirugía, hay heridas por abrasión, hay heridas incisas, hay heridas contusas, hay heridas por mordeduras. No hay mucho aquí que hablar. ¿Cuál es en todo caso, el punto? Lo que tienen que preguntarse es, ¿atravesó o no la membrana basal? Las heridas por abrasión, que son las simples, las heridas simplecitas, los raspones que hemos visto en cirugía, no atraviesan la membrana basal. Pónganlo ahí, no membrana basal. Un dato adicional, por cierto, al final del curso tienen una clase de medicina legal programada, que es poco rentable para el examen, pero que les va a reforzar algunas cositas. ¿Cuál es la diferencia entre abrasión y escoriación? Que no lo hemos mencionado. La abrasión es un daño, un raspón, entre comillas, a la piel, y empieza a haber tejido inflamatorio. Es sobre piel viva. A diferencia de la escoriación, es cuando hay el mismo raspón, pero sobre el cadáver. El cadáver ya no genera inflamación, ¿cierto? Esa es la diferencia. Una pregunta típica de medicina legal. Entonces, alguien mata a alguien, ¡pam! Entonces, para que piensen que se ha arrastrado, qué sé yo, lo arrastran al cadáver. ¿Qué hace el médico legista? Revisa, el patólogo busca si es que hay signos de inflamación. Si no hay signos de inflamación, dicen no, este ha sido arrastrado
después de muerto, ¿cierto? Eso es una escoriación. Entonces, y si encuentra signos de abrasión, signos inflamatorios, migración de macrófagos, linfocitos y demás, un intento de cicatrización, eso fue en el tejido vivo. Por lo tanto, la abrasión es en el vivo y la escoriación es en el cadáver, ¿no? ¿Ya está? Listo, esa es pregunta de medicina legal que alguna vez ha venido. Las heridas incisas, ahí donde dice herida, también ya le hemos trabajado. Las heridas contusas, que son las contusiones, como he mencionado, y las mordeduras. De mordeduras sí, algunos datos. Las mordeduras más típicas, sobre todo para efectos de examen, son mordedura de perro, mordedura de gato y mordedura de tu enamorado, ¿cierto? Mordedura de tu enamorada, mordedura de humano. La mordedura de perro tiene un riesgo de aproximadamente 1/3 de infectarse. ¿Todas las heridas de perro se infectan? No, solamente algunas, sobre todo si son muy profundas y ha habido mucha contaminación. Entonces, ¿todas las heridas de perro necesitan antibióticos? No, no todas, solamente 1/3 suele infectarse. ¿Cuál es el germen? En perrito depende, ¿no? Depende de la región donde se afecte. Suele ser Staphylococcus aureus o en todo caso Pasteurelas. En el gato sí tiene un mayor riesgo de infección. Aproximadamente la mitad de todas las mordeduras de gato se infectan. Y el germen aquí sí suele ser típicamente la Pasteurela. Es el germen del gato. En cambio, la mordedura de humano, casi todas, o podríamos considerar para el examen, todas se infectan. ¿Ya? ¿Cuál es el germen que suele transmitir el humano? Streptococcus viridans. Es un Streptococcus viridans. No tenemos Pasteurelas, ¿ah? Cuidado. Tenemos Streptococcus viridans. Pero casi la totalidad se infecta. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la mordedura de más riesgo de infección? La humana. Si no está humana, en segundo lugar, de gato. Y luego viene perrito. ¿Ya? Entonces no estén culpando al pobre perrito. Preocúpense más cuando le muerde, por más que sea un niño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de elección? El antibiótico de elección, sea cual fuere la mordedura, amoxicilina con ácido clavulámico, a dosis de otitis media aguda, que ya les he dicho el doctor, ¿no? A dosis altas, amoxiclavulámico. Salvo en la de humano. En la de humano, si la herida, y ahí entra en muchos criterios, si la de humano es reciente, ustedes quieren hacer una profilaxis con amoxiclavulámico. Pero si es que una mordedura humana ya está infectada, ya viene, con signos de flogosis, el amoxiclavulámico es vía oral, ¿cierto? Si ya viene infectado, el tratamiento es intravenoso. ¿Cuál es la alternativa? Ampicsulbactam. Elijan en ese orden. Ampicsulbactam. En segundo lugar, pipetazo. Y en tercer lugar, imipenem, pero siempre endovenoso. Es decir, la mordedura de humano, pero ya con signo de infección, tratamiento endovenoso. Ampicsulbactam, pipetazo, piperacillina, tazobactam e imipenem. ¿Ok? Listo. Eso en cuanto a las traumas por mordedura. Luego viene inflamación, las fases de la cicatrización, que también la conocen, la hemostasia, la inflamación, la proliferación, y luego viene la remodelación, ¿cierto? De eso ya hemos conversado bastante. No olviden que la primera fase, aquí hay que enumerarlas bien para que no les genere confusión, a la primera fase se le conoce como hemostasia-inflamación, ¿cierto? En la hemostasia, ¿qué ocurre? Migración de plaquetas, vasoconstricción y migración de plaquetas. Vasoconstricción más plaquetas como parte de la hemostasia. Y paralelo a la hemostasia empieza a haber una fase de inflamación, que es también parte, por eso algunos le dan el mismo nombre a la primera fase, o hemostasia o inflamación, porque ocurren ambos eventos. Y cuando hay inflamación, ¿qué ocurre? Vasoconstricción. Cuando un tejido se inflama, se vasodilata. Entonces, en la primera fase de la cicatrización hay ambos eventos, hay vasoconstricción y hay vasodilatación, cada uno con fines diferentes. ¿Cuál ocurre primero? Evidentemente primero la vasoconstricción, hasta que se formen los trombos plaquetarios, los trombos de fibrina y demás, ¿ya? Entonces, hemostasia, vasoconstricción más plaquetas, inflamación, vasodilatación más polimorfonucleares. Todo esto en las primeras 48 horas. Luego viene ya la fase de proliferación. ¿Por qué contracción está acá? Porque la contracción en realidad inicia desde
desde la segunda fase incluso. Esa es parte de la segunda fase. Aquí, fibroblastos, ¿no? Fibroblastos. ¿Y por qué dice contracción? Porque además de fibroblastos, se forman miofibroblastos. ¿Ya? Muy bien. Y luego la contracción continúa ya para la formación de queloides de hipertrofias que vimos en algún momento, ¿no? Y luego viene la última fase de remodelación. Muy bien. ¿Qué factores favorecen la cicatrización? Entre los factores que favorecen la cicatrización es que no haya infección, vimos la otra vez, que haya una adecuada sutura. Un dato que a veces viene en el examen, algunas vitaminas. ¿Cuáles? La A y la D. La vitamina A y D favorece la cicatrización. ¿Quién no favorece o desfavorece una adecuada cicatrización? Sobre todo los corticoides. Además de los datos que ya dimos, infecciones y demás. Pero en lo que a fármacos se refiere, es la corticoterapia. ¿Ok? Muy bien, eso en cuanto a piel, tejido celular subcutáneo, algunos datitos que por ahí vale la pena reforzarlos, sobre todo mordeduras, ¿no? Bien, vamos introduciéndonos un poquito más, vamos a la ruptura músculo-tendinosa. ¿Cuáles son las rupturas músculo-tendinosas? La típica, la más frecuente o la más conocida es la ruptura del tendón de Aquiles, ¿cierto? Aquiles, muy bien. El músculo, vamos a esa imagen que está con una zapatilla ahí a la derecha. El músculo, en este caso, ¿qué músculo estoy señalando con flechita roja ahí hacia la derecha? El gastrocnemio, ¿no es cierto? Los gastrocnemios están envueltas en una vaina, el endomicio, el perimicio, todos los micios están ahí, ¿no? Se juntan todos los micios y ¿qué forman? Un tendón. El tendón es la unión de todos los micios, endomicio, perimicio, las fascias, las aponeurosis y demás, y forman un tejido fibroso que es el tendón. ¿Ok? El tendón que más se suele romper, ya sabemos que es el Aquiles, ¿cierto? El tendón de Aquiles. En segundo lugar, la porción larga del bíceps. ¿No quiere impresionar a la chica? Va a levantar un peso después de 8 años de carrera, ¿quiere levantar algo? Se rompe su porción larga del bíceps. Y la rodilla también. Entonces, primero Aquiles, segundo, porción larga del bíceps. Preguntas de examen. La 2 no se deben olvidar nunca. Triada de la ruptura del tendón de Aquiles. El signo de la pedrada. Cuando se rompe el tendón de Aquiles, el paciente siempre le dice, doctor, he sentido como si me hubieran tirado una piedra, un palazo. ¿Alguna vez le tiraron una piedra a ustedes? No creo, ¿no? Pero es un dolor agudo, sí, de un momento a otro. Sí, me tiró una piedra. Signo de la pedrada. Un dolor intenso, súbito. El signo del hachazo. ¿Cuál es el signo del hachazo? Que hay una deformidad, pues, ¿no? Vean la imagen que está arriba de la derecha envuelta con un circulito rojo. Estoy poniendo flechita. Ustedes pasan el dedito por ahí, por la superficie, y encuentran una discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces, y la impotencia funcional. Como verán, signo de la pedrada, ¿qué significa? Es un dolor, de dolor. Hachazo, de deformidad e impotencia funcional. La triada traumatológica en general común es dolor, deformidad de un miembro, impotencia. Eso llega un paciente, doctor, me duele, no puedo mover, lo ven deforme, el traumatólogo es el mío, lo jala en tópico, ¿no? De frente pasa a tópico de traumatología. Y casi todos los problemas traumatológicos vamos a ver que tiene esta triada. Signo de la pedrada, hachazo, impotencia para tendón de Aquiles. Manejo de la ruptura de tendón de Aquiles, cirugía urgente. Urgente, nada que AINES, que la inmovilización, no. Ruptura de tendones, siempre cirugía urgente. Tal vez les haya pasado en sus serums en algún momento, ¿no? Viene después del partidito de fin de semana de la comunidad campesina, plum, vienen con su totalmente como si me hubieran golpeado acá, está deforme, haciendo el hachazo y no puede mover el pie. Listo. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Suturarlo. Le ponen anestesia local, o emborrachan algo al paciente y cualquier punto, el punto más feo que tengan, ese le ponen. ¿Para qué? Para que los cabos no se retraigan. Porque ustedes hasta que lo refieran a un hospital, hasta que lo acepten en un hospital y un traumatólogo lo pueda atender, van a pasar 48, 72 horas. ¿Y qué pasa? Los cabos se retraen. Y el traumatólogo va a tener que disecar toda la pierna para buscar el cabo proximal sobre todo. ¿Ya? Entonces, cirugía urgente en cualquier ruptura de tendón de Aquiles. O en cualquier ruptura tendinosa, músculo tendinoso. ¿Ok? Listo. También se pueden romper
Puede haber rupturas puras tendinosas, generalmente son fracturas por arrancamiento y los extensores de la mano, por ejemplo. A ver, ¿me explico? La pregunta típica de esto es fácil. Lo que ha venido en examen, niño X se corta la palma de la mano con un vidrio, lo han visto en su banco, ¿no? Y no puede flexionar. ¿Qué se ha lesionado? Si el corte es con una lesión con algo cortante, un trauma con algo cortante y es superficial, lo que se ha lesionado es un tendón, generalmente. No son nervios. A veces, se lesionó el mediano, el cubital, manual peridicar, no se rayen. Si la lesión es directa sobre la zona de los tendones y es superficial, lesión tendinosa, lesión pura tendinosa. Generalmente el flexor de los dedos de la mano, etc. ¿Ya? Aquí no hay mucho dato, una vez ha venido, pero es bastante sencillo. Esto que viene acá sí es un poquito más complicadito. Las lesiones nerviosas y las lesiones vasculares. ¿Son parte de las partes blandas? Sí. En lesiones nerviosas hay 3 términos que tenemos que tener bien claro. La neuroapraxia, la axonotmesis y la neurotmesis. Neuroapraxia, axonotmesis y neurotmesis. De esto, lo que ha venido 2 veces en el examen peruano es la neuroapraxia. Ya, los otros 2 nunca han venido, pero hay que conocerlos. Muy bien, vamos a describir cada uno de ellos. A la derecha tienen un grafiquito, ¿cierto? La neuroapraxia, la axonotmesis y la neurotmesis. Los nervios son como cables, como los cables que están, pues como el HDMI que está viendo el proyector acá, ¿no es cierto? Es una envoltura gruesa y dentro miles y miles de fibritas, cientos en este caso. Un nervio es una envoltura y por dentro pasan millones de axones probablemente, ¿sí? Cada uno tiene su envoltura propia. Los axones están rodeados por mielina y al final todo el paquete nervioso está rodeado por una envoltura neural, ¿ya? La neuroapraxia, el término neuroapraxia es la lesión de la capa de mielina, nada más. No hay lesión de axón, no hay lesión de envoltura, solamente se lesiona la capa de mielina, ¿ya? Por lo tanto, ¿tiene recuperación pronta? Relativamente pronta, sí. ¿Da secuelas? No, porque no se ha roto el axón. ¿Quiénes se lesionan inicialmente? O sea, ¿quiénes son los nervios que más pronto pueden generar neuroapraxia? ¿Los que tienen más mielina o los que tienen menos mielina? Más mielina, ojo. ¿Y quiénes tienen más mielina? ¿Los motores o sensitivos? Las motoneuronas, por ejemplo, ¿no? Son fibras tipo A que vimos en el momento, que tienen mucha mielina. Entonces, la mielina, al lesionarse la mielina, hay un síndrome, una paresia motora, temporal, porque el axón no se ha roto y sigue habiendo transmisión nerviosa. Un poquito más lenta, pero sigue habiendo. Es el famoso síndrome del sábado por la noche, ¿no? Cuando se le pone, tienen ahí a su cabecita, ¿no? Aplastando su codo, acá, aplastando el radial, amanecen y no pueden mover la mano, ¿no? ¿Cómo está la mano? Así está. Que no pueden mover. ¿Qué hace el radial? ¿Vieron con los Torres? Se va al dorso de la mano, extiende, ¿cierto? Entonces, ya amanecen después del sábado en la noche, después de haber comprimido su nervio radial, las varias de mielina, y amanecen con la mano así. No pueden mover la mano. Llega el lunes, no pueden escribir, no pueden venir a clase, nada, ¿cierto? Entonces, ¿se recupera? Sí, la recuperación es rápida, días y semanas. A veces espontáneamente y a veces requiere, dependiendo del grado de daño, una rehabilitación, ¿cierto? Entonces, doctor, siempre mi tío, mis amigos me piden certificados médicos y ya todo el tiempo le pongo lumbalgia, ya no sé qué poner ya. Pongan pues neuroapraxia, ¿no? Neuroapraxia. Ni le van a entender, me dicen, ha tenido neuroapraxia, hay que leer el certificado, ¿no? Y amerita un descanso médico porque no tiene dañado los nervios, no tiene nada. Hay que borrar esta parte del video, por favor, yo sí. No dije nada. Y amerita sus 4 o 5 días de descanso médico, ¿cierto? Neuroapraxia del nervio radial, por compresión le ponen ahí. Ni lo van a entender. ¿Ya? Listo, nada más, eso es lo que ha venido. Y como verán, no hay discontinuidad axonal. Luego viene la axonotmesis, en segundo lugar. ¿Qué hay en la axonotmesis? Ya hay un daño. ¿Qué significa mesis? Ruptura, discontinuidad, ¿no es cierto? Discontinuidad del axón, ya hay daño axonal.
y la parte distal al axón se degenera. ¿Cómo se le llama? Degeneración valeriana, distal a la lesión. Pregunta de examen. No del Perú, pero sí ha venido alguna vez en el MIR ha venido esto. Como le dije, en el Perú solo ha venido neuropraxia, ¿ya? Pero en todo caso, degeneración distal. ¿Qué tipo? Valeriana. ¿Ok? Hay una disrupción de la vaina del axón. Sin embargo, el endoneuro, así como el músculo tenía su endomicio, perinicio, el nervio tiene su endoneuro, su perineuro, su epineuro. Pero la vaina neural, o sea, lo que estoy señalando acá, con una flechita, la vaina neural está intacta, ¿ya? Intacta. Solo hay lesión del axón, y como verán se pone negrito hacia la parte distal, y está... pero la vaina neural está intacta. Ese es el concepto. Esto requiere, no necesariamente requiere manejo quirúrgico, si bien las neuronas no se reproducen, el axón de alguna manera puede buscar su continuidad. Entonces, ¿puede reconectarse? Sí, pero eso dura meses, generalmente muchos meses y mucha rehabilitación para que el axón busque su cabito, ¿ya? Las neuronas no se reproducen, pero de alguna manera sus axones pueden sí encontrar su camino nuevamente. En cambio, la neuromesis, que significa mesis, ruptura total del nervio. Ya hay un daño total a la vaina nerviosa. Hay degeneración valeriana distal igualito, disrupción del axón, pérdida de los túbulos, toda la célula está destruida. Esto necesita de todas maneras manejo quirúrgico, rafiar el nervio. Entonces, ¿cuál requiere manejo quirúrgico? La neuromesis. Entonces, claro, las lesiones nerviosas, listo. Neuropraxia, axonomesis y neuromesis. Muy bien. Y lo que viene, está bajito, las lesiones vasculares es una de las cositas más preguntadas también acá en el examen. ¿Qué hay que tener en cuenta en las lesiones vasculares? Diferenciar la lesión arterial de la venosa principalmente. ¿Cómo lo diferencian? Fácil, pues las arteriales laten, ¿no? Chisguetea. La venosa en nada. Eso es a simple vista, pero para efectos del examen tienen que tener algunas palabras clave. La lesión arterial, cuando se daña una arteria, deja de irrigar la zona donde iba sangre, ¿cierto? ¿Qué genera? Isquemia. Entonces, ¿y la isquemia qué genera en un miembro? Dolor. Entonces, más allá de que la arteria chisguetea, tiene más presión, es rojita viva, la vena no, eso es muy grosero. Aquí tienen que identificar las P. Estoy poniendo una P. P de pain, dolor. ¿Por qué? Por la isquemia. ¿Ok? Esa es la primera P en lesión arterial. La segunda P de importancia, si deja de llegar sangre a un lugar, hay palidez, ¿cierto? Palidez. Palidez. En inglés le dicen pallor. Palidez. ¿Ya? ¿Qué más? Deja de llegar sangre al miembro, disminución del pulso, pulseless. ¿Qué más? Otra P. Parálisis. Al no estar irrigado el miembro, no hay buena contracción, hay paresia, parálisis. Y finalmente la última P, parestesia. Dejan de tener una adecuada sensibilidad. Entonces todas las P's, pain, palidez, pulseless, parálisis, parestesia, por ahí hay más P's, pero estas son más importantes. Ahora, ¿cuál de estos caracteriza más a una lesión arterial? Para efectos del examen, sobre todo, la palidez, resaltamos ahí, ¿ya? Muy bien. Y cuando por ahí les venga alguna pregunta de estas, el manejo inicial de un paciente que tiene pain, palidez, pulseless, parálisis, bla, 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 compresión directa. Tienen que comprimir directamente el vaso que está sangrando. Eso es sencillo. Ha venido, así de sencillo ha venido alguna vez preguntas, ¿no? Tienen que identificar que es una lesión arterial. Compresión directa. Para que no se desangre, ¿no? Listo. Entonces, la lesión venosa, ¿por qué se caracteriza? Aquí no chisguetea, aquí es un sangrado en napa, ¿cierto? Un sangrado así, superficial. ¿Qué más? No hay palidez. ¿Por qué no hay palidez? Lo que se ha lesionado es la vena, el retorno venoso. Sigue llegando sangre al nervio, al miembro, sigue llegando por dentro. Entonces no tiene por qué haber palidez. No hay palidez. ¿Qué es lo que hay? Cianosis. Eso es la diferencia. Y por eso le resalté al otro lado la palidez en arteria. Porque en la vena no debe haber palidez. Cianosis. Esa es la palabra clave. Uy.
amarillito. Cianosis, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál es la otra diferencia? El pulso en una lesión venosa, ¿debe seguir habiendo pulso? Sí debe haber seguido pulso, o sea, no hay pulseless. Entonces, ¿qué P's? ¿Qué letras P no hay en lesión venosa? La palidez y la disminución del pulso, ¿ya? A menos que ya empiece a ser síndromes compartimentales, pero eso es otra historia. Aquí centrémonos en las diferencias de arteria y vena. Y el capilar. El capilar es sencillo, ¿no? No hay... Es un sangrado leve, escaso, que une con una leve compresión para el sangradito. Aquí no hay mayor dato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es en lo que se refiere a la lesión de las partes blandas. La parte más sencilla, pero con hartas preguntas en el examen. ¿Ya? No olviden la parte de aplastamiento. Voy a resaltar para que a la hora que repasen sepan que tienen que darle importancia. Arriba, al aplastamiento, by Waters, insuficiencia renal aguda por hipercalemia y mioglobinuria, ¿no? La diferencia entre equimosis y hematoma, la fluctuación y las mordeduras, con mucha importancia, ¿ya? La triada de Aquiles, de cualquier ruptura de tendón, y la neuropraxia y las diferencias de lesión arterial y venosa, ¿ok? Muy bien. Pasamos de lámina. Aquí no hay nada extra que agregar. Lo que arriba decía, no, sigan nomás, ¿eh? Lo que arriba decía reparación, primera, segunda intención, lo hemos mencionado, ¿no? Primera intención, cuando suturan de inicio, y diferida por tercera intención, no hay mayor dato especial.